Pronto iré a estar allá donde luchas no habrá, y libre de pena yo estaré cuando Cristo volverá y mi alma llevará. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Ya pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar, donde no habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. A mi Jesús al fin veré, a su lado estaré, por siempre jamás del mal libertado. Solo gozo reinará en la patria celestial. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Pronto vendrá el Rey de los siglos, a llevarme al dulce hogar. No habrá allí tinieblas, sino ricas bendiciones. Voy a descansar por siempre junto a mi buen Señor. Yo quiero siempre amar.
siempre estar. Brindo mi ser a ti, mi Redentor. Acepta hoy mi vida y mi Cristo Señor, me apoyo en el pasado, mi esperanza en años que vendrán. Defensa mía, sé en esta vida, sé tú mi paz por la eternidad. Rindo mi ser a ti, mi Redentor. Confío en ti, oh Cristo mi cerca, más cerca, Cristo de ti, fiel Salvador y mi eterno solaz. Guárdame junto a tu corazón, siempre me abrigue ese puerto de paz, siempre me abrigues ese puerto de paz. Cerca, más cerca, hasta el fin, hasta que ancle
Señor mi Dios, al contemplar los cielos y astros mil girando en derredor, y al oírte en retumbantes truenos, y al contemplar el sol en su esplendor, y cuando pienso en ti, Señor querido, que por mis culpas en penosa cruz dolor sufriste que hombre no ha sufrido, cuánto te quiero, amado y buen Jesús. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti con toda mi alma y ser. Grande eres tú, grande eres tú. Y cuando vengas en brillante gloria, me llevarás con gozo a mi hogar. Te alabaré por darme la victoria, tu gran poder y gloria he de cantar. Te amo y proclamo por tu gran poder, cuán grande eres, oh Jehová. Te exalto a ti, te exalto a ti. Dulce paz, paz en mi corazón, pues yo sé que Jesucristo mora en mí.
Feliz sábado, tengan todos un feliz sábado. Nuevamente estamos hoy sábado con la transmisión del estudio de la palabra de Dios. Queremos desearles a todos un feliz sábado, que hayan pasado una semana llena de bendición, de trabajo, de retos y sobre todo con la compañía de nuestro buen Dios. El día de hoy vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios, con el tema de principios de interpretación profética. Es un tema sumamente importante para poder entender el significado de los símbolos que se encuentran dentro de las profecías del tiempo del fin, que también se le conocen como profecías escatológicas. Y la importancia de estos símbolos radica en que si nosotros sabemos el significado de los símbolos, vamos a poder llegar a una interpretación correcta. En caso contrario, vamos nosotros a creer que estamos teniendo una concepción clara del significado cuando realmente no es así. Y de eso se trata el estudio del día de hoy. Espero que a todos nos haya ido bien esta semana y ahora vamos a pedir la bendición de Dios para poder empezar nuestro estudio de hoy. Vamos a entonar un himno que nos hace ver y llamar a Dios para que esté con nosotros, o sea, pedir a Dios su presencia, la presencia de nuestro Dios. Y por ese motivo ahora voy a compartir la ventana donde se encuentra la letra de este himno. Entonces, en este momento voy a abrir las diapositivas y todos juntos vamos a cantar este hermoso himno.
Ahora vamos a invocar la presencia de nuestro Dios. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en esta mañana queremos agradecer tu bendición porque tú siempre estás con nosotros, sea en los buenos momentos o en los momentos de dificultades, Señor, tú siempre nos acompañas. Y también ahora queremos pedirte que tú seas quien nos guíe en el estudio de tu palabra para poder entender correctamente el mensaje que tú tienes para nosotros a través de las profecías que nos muestran los eventos que van a ocurrir antes de que tú regreses. Acompáñanos, Señor, danos tu bendición a todos aquellos que con corazón sincero se acercan a ti. Señor, dales tu bendición. Acompáñanos, te pedimos esto sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, ahora vamos a empezar con el estudio de la palabra de Dios y justamente aquí nosotros vemos la diapositiva. Vamos a empezar en esta diapositiva que es la continuación del estudio del sábado anterior. Este fundamento, este principio general habla de la interpretación de símbolos. Para poder interpretar correctamente la profecía, no solo existen símbolos que debemos interpretar, sino hay varios principios que ya los hemos visto. Entonces, el día de hoy vamos a centrarnos en este principio que nos va a permitir tener una idea clara para poder entender qué significa cada símbolo dentro de la palabra de Dios. En las profecías del tiempo del fin o profecías escatológicas, Dios muestra o revela su mensaje a sus hijos a través de símbolos. Dentro de la profecía, que tiene una determinada estructura, Dios usa símbolos para que puedan ser interpretados utilizando la Biblia. Es decir, el significado de un símbolo lo vamos a encontrar dentro de la misma Biblia. No tenemos que ir a una entidad externa para poder entender qué significa ese símbolo. Por ejemplo, en este caso, resulta que hay símbolos que se usan en diversos lugares de la Biblia, pero dependiendo del contexto, el mismo símbolo puede significar cosas diferentes. Es decir, dentro de una misma situación, se usa un símbolo que se aplica a esa situación. Luego, podríamos ir a otro evento donde se usa el mismo símbolo, pero resulta que tiene otro significado. Por ejemplo, cuando hablamos del león, en la Biblia encontramos algunos lugares donde se menciona al león. Por ejemplo, cuando en la Biblia se menciona al león de Judá, se está refiriendo a Cristo, porque en el contexto en que se describe el evento, se describe que el león de Judá es quien va a defender a su pueblo, va a salvar a su pueblo. Entonces, el león, en este caso, representa a Cristo. Pero en otro contexto, por ejemplo, el apóstol Pablo habla que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, en ese contexto, el león es una figura apropiada, el león rugiente es una figura apropiada para poder describir al diablo y cómo es que quiere que nosotros caigamos en la tentación. Entonces, dependiendo del contexto, el símbolo puede representar cosas diferentes. La levadura también, ¿no? Por ejemplo, eso lo habíamos mencionado el sábado pasado, la levadura es el Espíritu Santo que hace que la iglesia crezca en un contexto. Pero en otro contexto, Cristo, por ejemplo, habla de los saduceos y de los fariseos
y específicamente menciona de la levadura de los fariseos. Y en ese contexto, la levadura significa el pecado. Y así hay diversos símbolos. Entonces, debemos de analizar el contexto para poder determinar qué significa el símbolo. En otros casos, los nombres son simbólicos. Cuando estamos en un contexto de profecía, es decir, en una profecía donde se mencionan nombres, los nombres son simbólicos, o sea, no significa que la persona que tuvo ese nombre va a existir en el evento que se menciona, sino que las características de la persona son las que se van a repetir en los eventos que se muestran o se describen en la profecía. Y algo muy importante es conocer la historia de Elías. ¿Por qué? Porque Elías fue un profeta de Dios, vivió en este mundo, pero en la profecía habla de otro Elías que se levantará antes del tiempo del fin, o sea, antes del fin, antes de que venga Cristo, en el tiempo del fin. Entonces, Elías, cuando vivió en este mundo, resulta que él tuvo que luchar contra el rey Acab, que era el rey de Israel, un rey que tenía un carácter débil, que se dejaba influenciar por su esposa, que era Jezabel, una mujer malvada, una mujer pagana, hija de un rey sidonio, y en contra del mandato de Dios, que había dicho que se deberían de casar con personas del mismo pueblo, del mismo Israel, este rey buscó una mujer pagana. Entonces la mujer pagana era quien detrás del telón dominaba el reino de Israel. Tal es así que ella tenía profetas de Baal y profetas de Acera, falsos profetas, obviamente. Y de esa manera influenció ante el rey, ante su esposo, el rey Acab, para poder construir altares a Baal, al dios Sol. Construir altares a Acera. Y de esa manera se introdujo el paganismo en Israel. Entonces, en el contexto profético, ya cuando estudiemos a detalle esa profecía, vamos a ver que se levantará un Elías. Pero ese Elías es el pueblo de Dios, el pueblo que ama y obedece a Dios, el pueblo que obedece su ley. Y ese Elías que se levantará en el tiempo del fin va a ser perseguido. Así como Elías fue perseguido por Acab y por Jezabel, en el tiempo del fin, el poder político, el poder civil, va a perseguir al pueblo de Dios por influencia detrás del telón de esa mujer impía Jezabel, pero en el contexto simbólico. Es decir, en el tiempo del fin no va a existir una mujer literal, ni un rey literal, ni un profeta Elías literal, sino que en el tiempo del fin, según lo describe la profecía en Apocalipsis, vamos a ver que hay una iglesia impura, una iglesia pagana, una iglesia que la Biblia la describe como ramera, como la Babilonia, que va a influenciar en el poder civil, es decir, en los gobiernos de este mundo, y va a hacer que se persiga a aquellos que no quieren obedecer lo que ella prescribe. ¿Y cuál será el punto fundamental de desobediencia? De que esta mujer simbólica, esta iglesia impura, va a querer imponer su marca, haciendo que todo el mundo
tenga como día de reposo el primer día de la semana, el día domingo. Entonces, la iglesia pura de Dios, ese Elías simbólico que guarda los mandamientos de Dios, no va a aceptar esa imposición. Y por eso va a recibir persecución en el tiempo del fin. Eso ya está muy cerca. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos más a detalle esta profecía de Elías que se levantará. En realidad, en la historia hubieron 4 Elías. Un Elías real, literal, que fue el primero. El segundo Elías fue cuando el profeta Isaías habla del Elías que va a preparar el camino para que Cristo venga. Ese Elías fue Juan el Bautista, el segundo Elías. El tercer Elías fue la iglesia pura, perseguida durante 1260 años por el poder papal. Ese Elías que no aceptaba la imposición de leyes que estuvieran en contra de la palabra de Dios, en contra de la ley de Dios. Ese fue el tercer Elías. Pero el cuarto Elías es la iglesia que también no va a aceptar que le impongan un día de adoración que está en oposición al verdadero día de adoración que Dios dio al crear este mundo. Y cuando la historia termina, la historia real de Elías termina, resulta que Elías es llevado al cielo. En este caso, cuando la historia del mundo termine, este Elías, esta iglesia pura, también va a ser llevada al cielo. O sea, la historia real, literal, que ocurrió, nuevamente se va a repetir con la iglesia, con el Elías del tiempo del fin. Todavía no existe la persecución, todavía no hay una ley que imponga la adoración en el día primero de la semana, pero eso ya está cerca, está muy cerca a que ocurra. ¿Por qué? Porque vemos que todas las denominaciones religiosas están uniéndose. Y adivinen quién es el líder. ¿A quién van a elegir como líder de todas las iglesias a nivel mundial? Ese líder que desde hace mucho tiempo ha estado trabajando incansablemente para poder lograr esa unión, tiene como objetivo tener el control del mundo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? La palabra de Dios dice que la única forma en que se va a unificar el mundo es cuando Cristo venga, renueve todo lo que hay en esta tierra y luego implante su reino en este mundo. Recién allí va a haber paz en la tierra. Entonces, en conclusión, los nombres de personas en el contexto profético son nombres que hacen referencia a personas que existieron en el pasado, pero que sus características se aplican a eventos en el tiempo del fin y no son personas literales. No va a haber un Elías literal, una persona, no va a haber una mujer Jezabel en este mundo, cuando se habla también del inicuo que se opondrá a Dios. Ese inicuo no es una persona, sino es un poder en este mundo que va y ha tratado a través de los años
tomar el lugar de Dios. Ya, pero eso lo vamos a ver más a detalle durante las próximas semanas. Siguiente principio. Dentro de la profecía nosotros vamos a encontrar bestias. Vamos a encontrar un oso, vamos a encontrar un león, por ejemplo. Habíamos mencionado que el león representa a Cristo, representa a Satanás, y en el contexto de Daniel, el león representa a Babilonia. Entonces, las bestias, cuando hablamos dentro de la profecía, representan naciones. Vamos a ver por qué es que decimos esto. Vamos a Daniel, capítulo 7, y en los versículos 4 al 9 se menciona, se hace una descripción de las bestias que han salido del mar y que van apareciendo, ¿no? Un león, un oso, un leopardo, y luego una bestia espantosa y terrible que en Apocalipsis se la describe como dragón. Y después, en el versículo 16, Daniel no sabe qué significa eso. Y Daniel aquí dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. O sea, Daniel estaba perplejo con esa profecía, no sabía qué significaba. Y luego dice el versículo 16, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. O sea que aquí nosotros debemos entender que en el contexto profético los términos que se utilizan son símbolos. Versículo 17, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Es decir, una bestia representa un rey y a su vez un rey representa un reino. O sea que las bestias son reinos, son poderes que existen en este mundo. ¿Qué más? En Jeremías 50 también vamos a encontrar el significado del que las bestias son naciones, y también en Daniel 8, hay varios versículos, no los vamos a ver todos, pero vamos a Daniel 8 y dice, aquí en Daniel 8, Daniel ha recibido una visión de un carnero y un macho cabrío, y que el carnero iba corriendo hacia el macho cabrío. Y en el versículo 3 dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Y ahora en el versículo 20 se le da la explicación a Daniel. Dice, en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Es decir, que las bestias representan reinos y los cuernos también representan reinos. ¿Qué más? Dentro de la profecía, y esto ya lo hemos estudiado durante algunas semanas, existen periodos proféticos, es decir, medidas de tiempo que son simbólicas, que no son literales. Por ejemplo, encontramos los 1260 días, las 2300 tardes y mañanas, las 70 semanas, que hablan acerca de la venida del Mesías. ¿Qué más? Hay objetos, cuernos, agua, fuego, sol, etc. Y esos objetos representan, o en este caso, son símbolos que representan alguna condición. Por ejemplo, los cuernos representan reinos. ¿Qué representan las aguas? Cuando en la profecía
se habla de muchas aguas. Representan muchedumbres, gran cantidad de gente, es decir, naciones donde hay mucha población. Los ojos, por ejemplo, de todos estos ejemplos vamos a ir a Apocalipsis 5:6. Dice, y miré, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, aquí el profeta Juan está recibiendo una visión y él está viendo seres vivientes, ancianos. Estaba en pie un cordero como inmolado. Y adivinen quién es el cordero inmolado. El cordero inmolado es Cristo. Es otro símbolo. Este cordero como inmolado tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Bueno, acá vemos varias cosas, ¿no? Vemos los cuernos. Cuando se habla del número 7, el 7 indica plenitud, perfección. Entonces, este cordero tenía 7 cuernos. ¿Cuernos qué significan? Significan reinos. ¿Y 7 cuernos qué significarán? No significa que tenía 7 reinos, sino como el número 7 es simbólico, representa que tenía todo el poder, todo el reino del universo. Este cordero tenía 7 cuernos y 7 ojos. Los ojos representan al Espíritu Santo. En otro contexto vamos a ver también de que un ser viviente tenía muchos ojos. Es decir, el Espíritu Santo también tiene presencia en todo el mundo, los cuales son los 7 espíritus de Dios. Aquí habla de los 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios. O sea, no es que haya 7 espíritus, numéricamente hablando, que Dios envía, sino que es la plenitud del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Y cuando se habla de los 7 espíritus, se está hablando de la plenitud del Espíritu Santo que es enviado a esta tierra. Y ese es el significado en este caso, del número 7, del cordero que representa a Cristo, de los ojos, de los 7 ojos que representan el Espíritu Santo. Entonces, en ese contexto, en el contexto profético, cuando veamos estos términos, debemos entenderlo en su correcto significado. Ya aquí, repito, no está hablando de literalmente 7 cuernos, sino el número 7 representa la perfección, representa la plenitud. Sigamos. ¿Qué más? Y justamente aquí vemos que los números proféticos son simbólicos. El 4 también, ¿qué representa? Representa universalidad, refiriéndose a todo el mundo, ¿no? Porque en Génesis, también en Apocalipsis, hablando del número 4, habla de los 4 ángulos de la tierra, o los 4 vientos, que Dios había ordenado que los ángeles sostengan los 4 vientos de la tierra, hasta un determinado momento. Cuando se suelten los vientos, pues lo que va a pasar es que este mundo va a quedar totalmente a merced de Satanás. ¿Eso cuándo será? Cuando se acabe el tiempo de gracia. Y también vamos a hablar de lo que significa tiempo de gracia en los siguientes estudios, en las siguientes sesiones que tengamos. Entonces, el número 4 representa también totalidad. El 7 habíamos dicho que también representa perfección, ¿no? Y eso lo encontramos en Génesis. Cuando Dios acaba su obra, fíjense, vamos a Génesis capítulo 2, dice: fueron pues acabados los cielos y la tierra,
y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el 7º día la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. O sea que Dios está coronando la creación con la creación del 7º día. En 6 días Dios había creado primero la luz, después separó las aguas de la parte seca, luego creó las plantas en el 3er día, en el 4º día creó las lumbreras, en el 5º día creó los peces y las aves y toda bestia marina, en el 6º día Dios creó todos los animales que se mueven en la tierra y como parte final de esa creación creó al hombre en el 6º día. Y en el 7º día, para finalizar su obra, él reposó ese 7º día y lo instauró como día en el que el ser humano debe recordar a Dios como creador del mundo. En Daniel 3:19 también, esto también ya lo habíamos visto, ¿no? Nabucodonosor se llenó de ira, se demudó su rostro. ¿Por qué? Porque él había dado la orden que todos se debían postrar ante la imagen que él había construido, una imagen de oro. Y resulta que Sadrac, Mesac y Abednego no se postraron ante la imagen. Entonces, él ordenó que el horno se calentase 7 veces más de lo acostumbrado. Y aquí no está hablando del nivel de la temperatura, sino que está hablando de que el horno sea calentado a su capacidad máxima. A eso se refiere este término. Ahora, los colores. Cuando hablamos de colores, cuando la profecía habla de un color o de varios colores, no se refiere a un color que se deba simplemente percibir, sino que ese color está asociado a un significado. Cuando hablamos nosotros en la profecía y leemos y estudiamos que hay una vestidura blanca que se le dará a los salvos, la vestidura blanca en realidad significa la justicia de Cristo, significa pureza. El blanco siempre significa pureza, dentro de ese contexto. El color azul, por ejemplo, representa la ley de Dios. El color negro representa el pecado. Y vamos a ver por qué el color azul representa la ley de Dios. Entonces vamos a la Biblia. La única fuente que nos puede dar ese significado es la Biblia. Y vamos a Números 15. Dice aquí, Dios le dice a Moisés: habla a los hijos de Israel y diles que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos. Y la pregunta es, ¿y para qué Dios ordena que se hagan franjas en los bordes de sus vestidos? Y aquí vemos la respuesta. Por sus generaciones, o sea, siempre debían tener en sus vestidos una franja, un borde. Y pongan en cada franja de los bordes un cordón azul. ¿Y qué significará el color azul? Y os servirá de franja, dice el versículo 39. ¿Para qué? Para que cuando lo veáis os acordéis de todos los mandamientos de Jehová. O sea, aquí el mismo Dios está asociando al color azul con los mandamientos de Dios. Entonces el azul significa el guardar los mandamientos. Y qué casualidad. El poder que se arroga ser el representante de Dios en la tierra no tiene dentro de sus atuendos, no tiene el color azul. Tiene el color púrpura, tiene el color rojo, pero no tiene el color azul. Porque no guarda los mandamientos de Dios.
¿Y cuál es el objetivo final? Para ponerlo por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Aquí, esta palabra que Dios le da como mensaje a Moisés para que se las hable a los hijos de Israel, es una palabra muy dura, pero aquí Dios está hablando en el sentido espiritual. ¿Qué significa la prostitución espiritual? Significa, en primer lugar, apartarse de los mandamientos de Dios. Aquí está clarísimo, ¿no? Porque el objetivo es que se acuerden de los mandamientos de Jehová para ponerlos por obra, y no miréis en pos de vuestro corazón y de vuestros ojos, en pos de los cuales os prostituyáis. Es decir, esa tendencia que tiene el corazón natural humano a irse tras del mal, a desobedecer a Dios, a eso Dios le llama prostitución espiritual. Entonces, vamos a ver también más adelante que en Apocalipsis se habla mucho de la ramera. ¿Por qué? Porque esta mujer simbólica, ya hemos visto que la mujer representa una iglesia, esta mujer simbólica que dice ser o dice tener principios cristianos, en realidad no los tiene. ¿Por qué? Porque se mezcla con el poder civil. Desobedece los mandamientos de Dios, y a eso Dios le llama prostitución. Por eso Dios a esta iglesia falsa le llama la ramera, la Babilonia. Entonces, los colores representan, o en realidad son símbolos de un significado que nos indica cierta naturaleza de la entidad que se está describiendo, ¿no? El blanco significa pureza, el azul representa la ley de Dios, el negro representa el pecado. Los lugares también, esto es importantísimo en la profecía, porque cuando se entiende literalmente, es decir, cuando yo creo que estos nombres de lugares son significados literales, entonces me voy a desviar del verdadero significado de la profecía y voy a estar pensando que en ese lugar va a ocurrir algo. Pero en realidad los lugares son simbólicos. Por ejemplo, Sodoma. ¿Cuál era la característica? Bueno, sí, ¿cuál era la característica de Sodoma? Sodoma era una ciudad, junto con Gomorra, conocidas a través de toda la historia, de que tenían una extrema perversión moral. En Sodoma ya no existían límites para poder tener presente a Dios, no existía ese límite que Dios nos muestra y nos permite entender qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya no existía en Sodoma y Gomorra eso, ¿no? Todo Sodoma y todo Gomorra estaban dominados por Satanás. Entonces, Sodoma representa perversión moral. También esto lo vamos a estudiar más adelante, ¿no? Aunque muchas veces estoy diciendo esto, pero esto requiere un estudio profundo. Y Egipto, por ejemplo, representa el desconocer a Dios. ¿Por qué? Porque cuando el pueblo de Israel estuvo en Egipto y Moisés fue a hablarle a Faraón para que deje libre al pueblo de Israel, Faraón le dijo: ¿y quién es Dios? Yo no conozco a Dios. Egipto representa también a un poder que desconoce a Dios. Aparentemente lo que hace es decir que son representantes o que es representante de Dios, pero en realidad con sus actos muestra que no reconoce a Dios como soberano. Porque dentro de sus principios, lo que hace, dentro de sus fundamentos, lo que hace es dejar de lado los principios que Dios ha dejado en su palabra.
Y vamos a ver solamente como muestra, Apocalipsis 11:8. En Apocalipsis 11:8 vemos, aquí hay una descripción que también es profética y está expresada a través de símbolos. En Apocalipsis capítulo 11 se habla acerca de los dos testigos, que son el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Pero en sentido simbólico se va describiendo la historia y cómo es que estos dos testigos van a ser rechazados. Y dentro de la profecía se muestra que van a ser muertos. Y justo en el versículo 8 se habla acerca de esta representación simbólica. Dice, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. No vamos a estudiar esa profecía ahora, pero tenemos que buscar en la historia qué nación tuvo una extremada perversión moral y también se caracterizó por rechazar a Dios. Y la única nación que llegó a ese extremo fue Francia, que por ley declaró que Dios no existía. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, los lugares también se utilizan como símbolos dentro de la profecía. ¿Qué más? Apocalipsis 14:8. Dice, otro ángel le siguió diciendo, aquí en Apocalipsis 14, a partir del versículo 6, se menciona el mensaje de 3 ángeles. Y aquí está hablando acerca de Babilonia. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ya había un ángel previo que había dado un mensaje y ahora este ángel está dando otro mensaje que es la continuación del anterior. Dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, ya con los textos previos que nosotros hemos estudiado hace algunos minutos, vemos que cuando se habla aquí de fornicación, no se está hablando de una fornicación literal, sino de una fornicación espiritual, en la que se dejan de lado los principios de Dios y a eso Dios le llama fornicación, por dejar los mandamientos de Dios. Aquí dice que esta ciudad ha hecho beber a todas las naciones, o sea que es un poder religioso que se va a mezclar con las naciones y les va a dar ese vino. El vino representa, dentro de la profecía, representa las falsas doctrinas. Esas falsas doctrinas van a ser bebidas por todas las naciones. Y ahora, en el contexto de esta profecía, ¿esto qué significa? Significa que esta Babilonia lo que va a hacer es dar falsas doctrinas, falsos principios. Por ejemplo, el guardar un falso día de reposo, uno de los principios que tiene como fundamento este poder religioso. Y hay muchos, ¿no? Otro más, por ejemplo, la falsa doctrina de la inmortalidad del alma. El decir que las personas cuando mueren en realidad no están muertas, sino que siguen viviendo. Y dentro de las muchas falsas doctrinas, a todo eso Dios le llama el vino, cuando hablamos de falsas doctrinas. Cuando Dios menciona dentro de la profecía vino, vino significa falsas doctrinas. Fornicación por haberse mezclado la iglesia con el Estado
y haberse apartado de los mandamientos de Dios. Entonces, aquí una ciudad también es simbólica, no es la ciudad literal de Babilonia. Babilonia ya no existe. Y Dios hace un llamado. En Apocalipsis 18 dice: después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia. ¿Se acuerdan del mensaje que leímos hace un momento? Es el mismo, se repite aquí. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo. ¿Por qué? Porque detrás de esas falsas doctrinas está el demonio. Versículo 3, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, es decir, han sido impregnados por las falsas doctrinas. ¿Y por qué Dios le llama vino? Porque el vino embriaga. Entonces, las personas, al creer en estas doctrinas, están embriagados en el sentido espiritual y ya no creen, no tienen el discernimiento para poder entender la verdadera doctrina. Entonces, estas naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Aquí está el motivo por el cual la fornicación también se aplica al mezclar el poder religioso con el poder civil. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, dijo: mi reino no es de este mundo. Muchos judíos querían hacerlo rey de Israel para liberarse del imperio, del yugo romano. Pero Cristo dijo: mi reino no es de este mundo, porque su reino es un reino espiritual. Pero en cambio este poder lo que hace es hacer alianzas con los reyes de este mundo, con los reinos de este mundo, con las naciones de este mundo, y les da del vino de su fornicación, es decir, de esas falsas doctrinas. Los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, y aquí está el llamado que Dios hace: salid de ella, pueblo mío. Es decir, gran parte del pueblo de Dios se encuentra dentro de este sistema religioso. Pero Dios allí tiene su pueblo también, y los invita a salir de Babilonia. Babilonia, esa gran iglesia, así como sus hijas, también son hijas de Babilonia, son aquellas que tienen doctrinas similares. Tampoco quieren aceptar a Dios como creador y rechazan el cuarto mandamiento y guardan el primer día de la semana. Creen en la inmortalidad del alma. Entonces, en todos esos sistemas existe un pueblo al que Dios le llama pueblo mío. Salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Porque al final Dios va a enviar plagas, y aquellos que, a pesar de conocer, decidan continuar dentro de este sistema, van a recibir las plagas. Y ya habíamos visto que los nombres de las personas en la profecía son simbólicos. La mujer, ya con esto terminamos. Cuando se habla de mujer, dentro de la profecía, una mujer representa a la iglesia. En la profecía se representa a una mujer pura y a una mujer ramera. La mujer pura es la iglesia pura, porque una mujer representa a una iglesia. Y una mujer ramera representa a una mujer impura, es decir, una mujer, una iglesia que no acepta los principios de Dios,
sino que ha rechazado la ley de Dios, ha rechazado los principios de Dios y se mezcla con los poderes civiles de este mundo. A esa iglesia Dios le llama mujer impura. Y como les dije, ya para terminar, vamos a leer Efesios 5, 25 al 27. Y aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo habla a los efesios, a los habitantes de Éfeso, y les dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. O sea, Cristo está comparando a las mujeres o a la mujer con la iglesia para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Aquí está hablando de la iglesia pura, ¿no? Cristo amó a la iglesia y la purificó en el lavamiento del agua por la palabra. Es decir, la iglesia es pura porque acepta la palabra de Dios. ¿Y con qué objetivo? Versículo 27, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Es decir, la iglesia pura representa una iglesia santa, una iglesia que no tiene mancha. ¿Y qué significa la mancha? Espiritualmente hablando, representa el pecado. ¿Y qué es el pecado? Infracción de la ley. Es decir, el mismo Cristo prepara a su iglesia pura. ¿Por qué? Porque es una iglesia que guarda sus mandamientos, ¿no? Aquí está clarísimo el significado de Efesios 5, 25 al 27. Ese es el significado de una iglesia pura. Y con esto vamos a terminar el estudio de hoy. En realidad existe una gran cantidad de versículos que nosotros podemos leer, estudiar y determinar estos principios que nos van a ayudar a interpretar la profecía o las diversas profecías que existen fundamentalmente en el libro de Daniel y en el libro de Apocalipsis. Es mi deseo que todos podamos aceptar este mensaje que Dios nos da. No son ideas propias, sino es el mensaje que Dios nos ha dejado a través de su palabra. Todo lo que nosotros estudiamos lo hacemos tomando como fuente la palabra de Dios. Y la misma palabra de Dios, a través de todos estos meses que venimos estudiando, hemos visto que la misma palabra de Dios se explica a sí misma. No necesitamos ir, por ejemplo, a entender algún término tomando como conceptos que existen en el mundo actual. No, porque eso sería un error. Porque la Biblia fue escrita durante aproximadamente un poco más de 1500 años. Y muchas veces los términos que se utilizan es en el contexto de aquella época. Entonces yo no puedo aplicar el conocimiento propio que yo tengo del mundo actual y aplicarlo a las profecías. Tengo que ir a la misma Biblia para que la misma Biblia me diga qué significa. Y eso es lo que hemos estado haciendo y vamos a seguir teniendo ese criterio para poder continuar estudiando las profecías. Es mi deseo y oración que esta mañana nosotros seamos guiados por la palabra de Dios, que es la única guía segura que nos va a llevar a buen puerto. No existe otra guía que el mensaje que Dios ha dejado a través de sus profetas. Y por eso es que nosotros queremos y continuamos estudiando la palabra de Dios y específicamente las profecías. Vamos a orar. Padre nuestro, Señor, en esta mañana queremos agradecerte por la oportunidad que nos das de conocer más tu palabra, de conocer el significado
de la iglesia pura, qué significa la pureza espiritual. Señor, y queremos seguirte, queremos aceptar tu voluntad en nuestras vidas y queremos que tú nos guíes para finalmente poder recibirte cuando vengas en las nubes de los cielos. Gracias, Señor, por las bendiciones que nos das. Acompáñanos en este sábado y durante esta semana que empieza pronto para poder continuar de tu mano todos los días de nuestra vida. Te pedimos esto sin merecerlo en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, hemos llegado al final del estudio de la palabra de Dios y ahora llegó el momento de despedirnos. Vamos a cada uno de manera individual. Les hago esta invitación para que cada uno pueda estudiar la palabra de Dios y principalmente los libros de Daniel y Apocalipsis. ¿Por qué? Porque esos son los libros que tienen el mensaje para el tiempo del fin. Y el tiempo del fin ya lo estamos viviendo. Cuando la Biblia fue escrita, especialmente el Nuevo Testamento, fue escrito en los primeros 100 años de nuestra era. El último escritor de la Biblia fue el apóstol Juan. Antes del año 100, él escribió el Apocalipsis. Y esos mensajes que se encuentran en Apocalipsis son los mensajes para el tiempo del fin. Y Daniel, que vivió en el siglo VI antes de Cristo, también recibió visiones acerca de los eventos futuros, del tiempo del fin. Entonces, como nosotros estamos viviendo en este tiempo, debemos de estudiar principalmente esos libros. ¿Por qué? Porque vamos a tener una idea clara de cómo están ocurriendo los eventos a nivel mundial y vamos a tener la seguridad que lo que ocurre es porque Dios tiene el control. Dios ya lo había mostrado. No vamos a tener ansiedad o preocupación de las diferentes situaciones que ocurran en este mundo. ¿Por qué? Porque son señales que Cristo mismo en su palabra las dejó. Y por eso la invitación a que cada uno pueda estudiar la palabra de Dios de manera individual. Les deseo que pasen un feliz sábado, una feliz semana y que Dios los bendiga. Nos estamos viendo el próximo sábado.